Vamos entonces a ir a la palabra, vamos a alistarnos, vamos a estar en el escrito del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, gloria al Señor, ubiquémonos ahí en Gálatas, capítulo 4, para que una vez terminemos de colectar la ofrenda podamos entrar en el pensamiento de la palabra. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, el versículo número 4, vamos a leer la palabra del Señor. Repito, hoy trabajaremos entonces bajo el tema el verbo hecho carne. Gloria a Dios. Este en realidad es el tema más largo de todos los que hemos visto este mes, tiene 20 diapositivas. Vamos a ver si lo logramos desarrollar, porque aquí está prácticamente la explicación, escúchenme, la explicación del proceso de la manifestación de Dios en carne. ¿Ok? De la manifestación de Dios en carne. Amén. Gálatas capítulo 4, el versículo 4, alguien que lo lea con voz de trueno. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Siga hasta el versículo 7. para que redimiese a quienes estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Seguro? Gloria a Dios. ¿Seguro? Amén. Ahí tenemos otro problema. Que el hombre cree, todos los seres humanos creen que son hijos de Dios. Y eso no es verdad. Todos somos criaturas. Amén. Todos somos creación de Dios. Todos. Pero uno decide si se hace hijo de Dios. ¿Me oyó eso? Amén. Repito, todos aquí, todos, sin excepción, todos somos creación Gracias a Dios. de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Pero no todos somos hijos. Así es. Amén. Porque los hijos necesariamente han sido engendrados por la palabra. Amén. Los hijos necesariamente han nacido o renacido de nuevo. O sea, nacido otra vez. ¿Qué fue lo que Nicodemo le dijo a Jesús? Le dijo: Jesús, ya estoy viejo, hermano, ya tengo 40 años, ¿cómo hago para volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le dijo: no, eso no te estoy hablando. Estoy hablando de nacer en el reino de los cielos. Amén. Amén, de un nacimiento espiritual. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Amén. ¿Usted a quién le da juguete? A los hijos. ¿Al empleado o al hijo? ¿Y quién hereda de usted sus cosas? ¿El empleado o el hijo? Bueno, ¿usted quiere heredar de Dios algo? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Ser hijo. Hacerse hijo. Hacerse hijo. Y se la tengo, es facilito. Amén. Fácil. Juan dice: mas a todos los que creen en su nombre. Escuche eso. Mas a todos los que creen en su nombre. Juan capítulo 1 versículo 11. ¿Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Así que aquí el nombre va tomando importancia. Dije el nombre, singular. No dije los nombres. Dije el nombre, porque Dios tiene un nombre. Dios no tiene nombres. Dios tiene un nombre para salvación.
Ya lo hemos repetido hasta la saciedad, usted ya se lo sabe. A Hechos capítulo 4, verso 2. Porque no hay otro. Nombre Shema Israel Adonai de Eloheinu Adonai Echad. ¿Qué dijo? Oye Israel, el Señor Jehová es el único Señor. O sea, no hay otro Señor para salvación. Amén. No hay otro Señor para salvación. Amén. Si usted se quiere salvar y se quiere ser hijo de Dios, tiene que hacerlo a través de creer en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Ok? Dije, si se quiere salvar, si se quiere hacer hijo de Dios, solo hay una forma, y es aplicándose el nombre. Gloria a Dios. ¿A través de qué? De la palabra. O sea, es creyendo lo que la Biblia dice, que Jesucristo es Dios. Manifestado en carne. Que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Eso lo aprendimos esta mañana para los perezosos que no vinieron a la escuela dominical de las 8:30 de la mañana. Digan gloria a Dios los perezosos. Hermano, pero es que usted también no considera, hermano, vea, yo me levanto todos los días de lunes a sábado a las 4 de la mañana, pues yo también. Yo también. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Y creo que soy el que más tarde me acuesto de todos ustedes. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Amén? Entonces, esta mañana aprendimos que Jesucristo es Dios. Amén. Manifestado en carne. Pero si usted dice, hermano, es que Jesucristo es Dios, y yo creo que Jesucristo es Dios, eso no es verdad. ¿Alguien tiene algo que decir? Jesucristo es Dios. ¿Sí o no? Amén. ¿Seguro? Manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado. O sea, si usted se queda solamente con Jesucristo es Dios, usted no está diciendo nada. No hay ningún hombre que sea Dios. Jesucristo es Dios es porque Dios se manifestó en carne. Amén, amén. ¿Está claro eso? Amén. Ojo con eso. Porque entonces ahí la unicidad pierde toda la sustancia. ¿Ok? Jesucristo es Dios porque Dios se humanó en Jesucristo. Aleluya. Ok, entonces vamos a decir lo que dice Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo. Amén. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mateo 1:18 al 21, ya también lo hemos repasado. El nacimiento de Jesús es así: habiendo estado desposada la María su madre, con José se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Eso dice Mateo capítulo 1, verso 18 hasta el versículo 21. Entonces vamos a ver la manifestación de Dios en el verbo hecho carne. Y lo vamos a basar entonces, ahora trasladémonos, parémonos, porque nos vamos a quedar ahí todo el tiempo en Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, bienvenidos entonces al estudio. Explico la metodología para los amigos que vienen hoy por primera vez. Ese micrófono que les pusimos ahí es para que usted también participe. Cuando usted sienta que yo estoy equivocado, usted se pare y me diga: pastor, qué pena, así no dice la Biblia, está equivocado. Mire que la Biblia dice que son tres, que no es uno nomás, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad, o mejor dicho, tres en uno. A ver, y lo cerramos por la palabra. Amén. Ok. Vea, el problema de la Trinidad
Ese es el triste problema de la Trinidad. Que la Trinidad hace lo que dice su mamá. ¿Usted sabe quién es la mamá de la Trinidad? ¿Sí saben o no saben? ¿Alguien que me diga quién es la mamá de la Trinidad? La religión tradicional, la religión católica. Es la mamá de la Trinidad. Entonces, como ellos han tenido que, año por año, escúchenme, año por año han tenido que venir redefiniendo sus doctrinas. Y por eso lo que los católicos creían hace 100 años, ya no lo creen, ¿no? Ya no lo creen. Porque se han venido dando cuenta que estaban enseñando mentira. Y que esa es la razón de que están perdiendo gente por todo el mundo. ¿Ustedes saben por qué fue el Papa? ¿Cómo se llama el Papa de ahora? Francisco. Francisco, el señor argentino. ¿Ustedes saben por qué fue Francisco a Brasil? ¿Saben por qué? Porque uno de los países de este continente que más pérdida de católicos tiene es Brasil. Las juventudes no quieren saber nada de catolicismo. Y se han inventado una cantidad de cosas, entre esos oscurantismo y satanismo, pero menos quieren creer en catolicismo. Entonces la Iglesia Católica siempre ha tenido un interrogante así grande encima de la cabeza del Papa. ¿Por qué nosotros perdemos tantos adeptos todos los días? Tantos. Entonces permítanme contarles aquí rapidito una historia. Un obispo salvadoreño se hizo esa pregunta y entonces él llamó mucha gente, y los instruyó y les dijo: vamos a darnos cuenta por qué, cómo, qué es lo que hacen los pentecostales. Y metió gente en los cultos pentecostales, unos con cámara, otros con grabadoras, otros con videograbadoras, otros con agendas, y todo el mundo estaba tomando nota, que no se perdiera un solo detalle del ceremonial pentecostal. Así que cuando regresó toda esta gente donde el obispo salvadoreño, ellos llevaban el culto pentecostal plenamente fotocopiado, llevaban la fotosíntesis del culto pentecostal. El obispo salvadoreño cogió todo eso y escribió un libro que lo llamó Hagamos como los pentecostales. ¿Ya? Y entonces, por eso usted ve que hoy los templos católicos tienen piano, Sí. tienen batería, tienen el grupo coral, ya ponen luces de esas que, y algunas ya tienen humo, ¿ya? Y hacen misa de sanación. Así. Porque hubo un cura que dijo: vamos a copiar el culto pentecostal, porque la clave de que ellos crecen tanto es por la forma del culto. Y entonces él escribió en ese libro y decía: hagamos como los pentecostales. Y escribió, vea, es que los pentecostales, el pastor corre de lado a lado, y el pastor es muy dinámico y se quita el saco y salta el pie y el pastor se baja y ora por los enfermos y les impone las manos, y el pastor grita y el pastor silba. Hagamos como los pentecostales. ¿Ya? Y las misas empezaron a parecerse cultos pentecostales. Sí, así es. Ya aplaude, ya canta la misa. Pero el misionero de El Salvador cogió el libro y lo leyó. De pasta a pasta lo leyó. Cuando terminó de leerlo, se encontró con el teléfono postal del señor obispo y le dijo: vea, señor obispo, acabo de leer su libro, muy bueno. El culto pentecostal le quedó calcado ahí, pero le faltó una cosa. Usted dice que necesita encontrar la clave de por qué las iglesias pentecostales crecen tanto, y las iglesias pentecostales no crecen porque tienen organeta, no crecen porque los pastores se bajen del púlpito, no crecen porque cerremos los ojos y levantamos las manos,
no crecen porque cantamos congregacionalmente. Las iglesias pentecostales no crecen porque sanan enfermos. Las iglesias pentecostales no crecen porque las hermanas visten largo. Y entonces el obispo en la línea telefónica dijo: ¿cómo así, pastor? ¿Todavía me faltó? Y el pastor le dijo: sí, señor, le faltó lo principal. Las iglesias pentecostales crecen porque hay un poder sobrenatural que se llama el Espíritu Santo moviéndose en la vida de cada uno. ¡Amén! El Espíritu Santo moviéndose en el corazón de la gente. Eso es lo que nos hace crecer. Amén, amén. Gloria a Dios. Y para que a usted le quede más claro, muéstreme un católico transformado. O sea, un católico que no tome, que no fume, que no maldiga, que no arríe la abuela. No existe, no lo hay. No lo hay. Para nada. ¿Por qué cree que en el espacio, en el espectador, en el tiempo, en el cubo, en todos los periódicos de las ciudades, siempre sale: un señor le pegó 25 puñaladas a otro? Esta semana tuvimos la noticia de un señor que por allí mató a la esposa, a los 2 hijos y a la cuñada. Sí, horrible. Yo pregunto, ¿alguna vez usted ha leído en un diario que diga pentecostal que le pegó 5 puñaladas a un hermano en la iglesia? No, no, no. ¿Sí? Jamás pasará eso. Cogieron a un pentecostal con una puñaleta atracando en el Transmilenio. No, jamás. No va a pasar. No. Porque el evangelio transforma. Amén. Yo no estoy diciendo que es que nosotros éramos buenos, no, éramos igual que todo el mundo. Pero el evangelio nos transformó. Amén, El amén. evangelio nos hizo nuevas criaturas. Aleluya, Porque gloria a ahora Dios. somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Así que ser evangélico paga. Amén, amén. Pero verdadero evangélico. Porque Amén. evangelios, eso sí, mucho. Aquí para abajo usted encuentra por la 13, por la Cali, en el centro, evangelios de toda clase. Sí, así es. Pero son panaderías con pan leudado. Sí, así Con es. pan Amén. junto con pan viejo. Amén. Yo le estoy diciendo evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Estamos? Amén. Vámonos pues entonces. Gloria a Dios. Juan enseña entonces de una manera hermosa, amén, el concepto de Dios manifestado en carne. El verbo no era una persona aparte, ni era un Dios aparte. Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Escuche eso: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que el verbo no era un Dios aparte, porque la palabra de un hombre no es un hombre aparte. Amén. Amén. Ustedes están oyendo mi voz claramente, pero eso no hace un Rodrigo aparte del que yo soy. Ok. Eso es lo que Juan está diciendo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Ok, el verbo era Dios. No era otro Dios. Ni como dicen los pobres teólogos ignorantes, escritores, traductores de la Biblia, testigos de Jehová. Porque ellos escriben en este versículo: y el verbo era un Dios. Y la peor blasfemia que ellos cometen es que escriben Dios con minúscula. Oh, Señor Jesús. Y Dios con minúscula en la Biblia es un demonio. Sí, Señor. ¿Ok? Entonces ese cuento se lo comen los testigos de Jehová. Pero nosotros que somos estudiantes del libro sabemos que esto es una blasfemia. Amén. El Dios que dice ahí, y este verbo era Dios, es el mismo del comienzo. Amén. Al principio era el verbo. Sí,
El verbo era con Dios y el verbo era Dios con mayúscula. Amén. Porque solo hay un Dios que se escribe con mayúscula. Y ahí en adelante todos pagan de contado. Aleluya, amén, amén. Amén. Así que el verbo era el pensamiento plano de Dios en la encarnación. El verbo existía en la mente de Dios antes que el mundo comenzara. ¿Está claro eso? El verbo existía en la mente de Dios antes de que todo comenzara. Así que desde luego que en la eterna mente de Dios el Cordero fue inmolado. Eso dice Pedro. Que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso en la Biblia se llama la presciencia y la preexistencia de Dios, no del Hijo, porque el Hijo no es eterno. El Hijo llegó a ser, pero Dios siempre ha existido, Dios siempre es. Amén. Con respecto al pensamiento eterno de Dios y de la salvación del hombre, o sea, eso es lo que Pedro está diciendo, que el Cordero de Dios, anoche estábamos viendo lo del Cordero de Dios, ¿se acuerdan? Amén. El Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, por una sencilla razón, porque es que yo quiero que ustedes entiendan que cuando el hombre pecó, Dios no se estaba meciendo en una mecedora, en una perezosa. ¿Sabes que hay tierra caliente, no? Y uno llega cansado y fatigado y se quita el saco y suda y pide a la esposa que le traiga un vasito con hielo, un agua fría, y uno se sienta ahí en la perezosa y empieza. Amén. Dios no estaba haciendo pereza cuando el hombre pecó. Amén. Y que entonces un ángel de la tierra lo llamaba y dijo: Dios, auxilio, Dios, Adán pecó. Y entonces Dios se paró exaltado de la silla y ahora ¿qué hacemos? ¿Quién podrá librarnos? Y ahora ¿quién podrá ayudarnos? No. Dios lo conoce todo. Y entonces aquí salen unos buenos filósofos y dicen: bueno, sí, pastor, pero entonces si Dios lo conoce todo y Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creaba? Bueno, porque Él es Dios. Amén. Es que eso es lo que lo hace a Él Dios, que Él es soberano. Amén. Amén. Y entonces ahí viene otra cosa que estudiaremos en su momento. Amén. Yo les digo una cosa, hay algo que estudiar. Estudiaremos en su momento que se llama el libre albedrío. O sea, Dios dejó que el hombre decidiera por sí solo. Dios había podido obligar al hombre y ponerle así como un control remoto, ¿no? Que cuando el hombre iba caminando allá para el palo de manzanas, el Señor le hubiera dado con la flechita del otro lado y entonces de la hubiera. ¿Cierto? Y que Dios desde los cielos con unas fichitas nos moviera. Y que cuando nosotros vayamos a pedir una águila fría, termináramos siendo una colombiana fría. ¿A ustedes les parecería chévere eso? ¿No? Hay gente que dice: pobrecita esa gente, mire con ese calor que está haciendo y ni siquiera a pie prenden el aire acondicionado. Pobrecita esa gente, ya sale muerta de sed y el pastor no les deja tomar una águila fría. Voy a ser bueno con ustedes hoy. Todos los que quieran tomar águila fría después de esta escuela dominical lo pueden hacer. ¿Ok? Tienen libertad. Es más, ¿dónde está la colonia costeña? Abajo. Por favor, dígale que compren unos palos bien fríos que la gente va a salir con ganas de tomar. Amén. ¿Está claro? Listo. ¿Cuántos van a pedir águila fría para mandarlas traer? ¿Ninguno? ¿Pero qué? ¿Me tienen miedo? No necesitamos de eso. ¿Ninguno? No necesitamos eso.
Para nada. ¿Sabe por qué ellos no lo hacen? Porque ellos ya aprendieron, ya experimentaron que Dios ¡Gloria a Dios! y que ellos ya no están obedeciendo a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Aleluya! ¡En su nombre la gloria! ¡Aleluya! Olvídense que la gente aquí no peca porque el pastor les prohíbe. Imagínense cómo hago yo para cuidar toda esta chusma. Yo ahorita digo, Dios les bendiga, hermanos, y aquí se desinina todo el mundo y todo el mundo coge para su lado. ¿Ya? ¿Cómo hago yo para cuidar toda esa chusma? Y miren los bien que algunos tienen cara de malos. ¿Amén? ¿Cómo hago yo para cuidarme? Y estar corriendo, ¡oh, se no lo haga! ¡Ay, para aquí, para aquí! No, ellos se cuidan solitos. Sí, amén, amén. Y ellos saben que estén en la Patagonia, no pueden estar de la Patagonia para abajo. Y allá Dios, Aleluya, amén, amén, gloria a Dios. allá Dios está. Santo es el Señor, Amén. aleluya. Por eso es que no lo hacen, no porque el pastor les prohíba, es porque ellos saben qué clase de Dios tienen. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que el verbo hecho carne es el cumplimiento de toda la profecía mesiánica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aún del pacto mosaico. Aleluya. Alguien dijo, el fin de la ley es Cristo. Cristo. Aquí la palabra fin no quiere decir acabóse, sino cumplimiento. O sea, toda la ley se cumplía entonces en Cristo. O sea, ¿hay alguna adventista aquí? Ojalá lo hubiera, Dios mío. No le dé miedo, levanta la mano. No hay ni un adventista. De todas maneras lo voy a decir. El fin de la ley es Cristo. O sea que toda la ley terminaba ¿dónde? En Cristo. Llegaba y se encapsulaba en Cristo. Así que si alguien quiere guardar la ley completica, tiene que aceptarlo. Amén, Y amén. aceptando a Cristo, es un guardador de la ley completa. Amén. Amén. Porque usted lee ya la carta a los hebreos y entonces ya ahí en la carta los hebreos nos hacen unos paralelos y dicen, bueno, lo del templo ya no es cuestión física, lo del día del reposo ya no es un día físico y lo del sumo sacerdote ya no es un señor con aguas largas, sino que el verdadero día de reposo es Cristo, el verdadero templo es Cristo y el verdadero sumo sacerdote es Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso los pastores no se ponen naguas largas, porque eso está mandado a recoger en Cristo. ¿Ya? Eso está mandado a recoger en Cristo. ¿Estamos? Aleluya. Las que se ponen las faldas largas aquí son las mujeres, Amén. porque en Cristo se les manda que se vistan pulcramente, Amén. no mostrando sus pechugas, Amén. Amén. no mirando la punta de los zapatos por el descote, porque aquí somos imitadores de una señora llamada, María. Amén. Amén. que por eso el Señor la escogió, porque vestía y Sí, vivía Señor. Amén. Amén. santa, Gloria a Dios. A y su nombre decorosa. la gloria. Aleluya. ¿Está conmigo? Amén. Me disculpan las damas, pero es que yo estoy aquí para decirle la verdad. Si Amén. usted quiere, no vuelva, Así es, así es. pero no tiene riesgo de salvarse. Amén. Si usted vuelve, el Señor te seguirá hablando así. Sí, así es. Amén. así, charladita. Amén. 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 Señor. ¿Está conmigo? Amén. No me preocupe que cuando nosotros venimos hasta aquí también nos metieron unos garrotazos. Y nos estábamos parando eso y ¡pum! Nos zampaban el ojo. Hasta que al fin el Señor nos resucitó de todo. Sí, gloria a Dios. De Amén. todo, y ahora somos nuevas criaturas. Gloria a su nombre. Entonces Aleluya. dijimos que el velo hecho carne es el cumplimiento de ¿qué? De toda la ley mesiánica. Porque esto tenía que parar en Cristo. ¿Acuérdense lo de la mano? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan lo de la mano? Sí, amén, amén. Y él mismo constituyó. A unos apóstoles, A ver, él mismo constituyó. apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok. Entonces, acuérdense que estos, ¿qué hacían? Señalar. ¿Qué hacían estos? Señalar. ¿Quiénes son estos? Los profetas. Los Profetas. profetas todos apuntaron
a una figura. ¿A quién? A Cristo. Aleluya. Todos apuntaron a Cristo. Léase Jeremías, léase Isaías, léase Ezequiel, léase Daniel, léase Oseas. Todos apuntaron a Cristo. Incluso Moisés dijo: profeta les levantaré de entre tus hermanos, a él oiré. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Toda la ley tenía que parar ahí en Cristo. Señor, amén, amén. Por eso entonces el escritor dice: la ley y los profetas fueron anunciados ¿hasta dónde? Hasta Juan. El que quiera guardar la ley de ahí para acá está más perdido que Adán el día de la madre. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, dice mi Biblia, el reino de los cielos es anunciado. ¿Y a quién presenta el reino de los cielos? A Cristo. A Cristo. Es la única figura del evangelio, Cristo. Aleluya. Amén. Cristo es la única figura del evangelio. Vámonos de aquí. Es importante entonces recordar toda la profecía, que toda la profecía apuntaba no a otro, sino al mismo Dios, al Señor Jehová. La frase Dios fue manifestado en carne, oiga por favor, que está en 1 Timoteo capítulo 3, es de gran importancia tenerla en cuenta. Note que dice: Dios fue manifestado en carne, y no dice que el Hijo fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. No fue el Hijo. No fue el Hijo. Fue Dios quien se hizo carne. Esa expresión se hizo que indica que Él no era carne. Ya lo definimos. Dios es espíritu. Dios es amorfo. Amén. Dios es indivisible. Amén. Amén. Entonces Dios, como es espíritu, no era ese espíritu, sigue siendo espíritu. Él tuvo que tomar forma, porque iba a estar entre nosotros y quería que nosotros lo viéramos. Entonces Él tomó una forma, y esa forma se llama carne. Lo que ahora tenemos es la manifestación en carne, que es exactamente lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 9:5, que dice: Él es Dios sobre todas las cosas. Esa manifestación en carne, ese Señor llamado Jesús, ese Hijo de la bienaventurada Virgen María, es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahí en ese velo de carne estaba el Dios creador de la vida. Así que a ese cuerpo de carne se le llama el Cordero de Dios, se le llama el Hijo de Dios, se le llama el verdadero Dios, según Juan 5:19. Eso lo leímos también ya en estos días. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es uno, el verdadero Dios Y la vida eterna. Estamos ahora entonces en el punto más culminante, más sublime, más grande de la revelación de Dios al hombre. Dios manifestado en carne. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios manifestado en carne. Este es el punto culminante, el punto cumbre, es el clímax máximo de la manifestación y revelación de Dios al hombre. Dios ya está en escena. Isaías dijo que nacería. Isaías profetizó que vendría, pero ahora Lucas 4 dice que Dios ya está en escena. Os damos nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David. La ciudad de David es la ciudad de Belén. En la ciudad de David, un Salvador. Todo este pasaje es de suma importancia, pero es bueno hacer hincapié en la frase hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy se ha cumplido la escritura. Hoy se ha cumplido la escritura. O sea, todo lo que estaba escrito acerca de la manifestación de Dios en carne, ahora es una realidad. Lo que Dios realmente está expresando es que toda la palabra es ahora una realidad. Ya no hay más profecía en cuanto a eso.
Ahora Dios está entre los hombres. Amén. Y por eso a Jesús no lo empezaron a adorar como Dios después de 30 años. El niño que acaba de nacer recibe adoración Amén. como Dios, porque Él es Dios desde chiquito. Amén. ¿Oye lo que digo? Amén. Jesús es Dios manifestado en carne desde chiquito. Amén. Amén. La Trinidad, ¿qué dice la Trinidad respecto a esto? La Trinidad dice, sí, Jesús sí es Dios, pero llegó a ser Dios después de los 30 años. Una vez que Jesús va al río Jordán, ya, se hace bautizar por Juan, y viene la voz del cielo, y viene la tercera persona por aquí volando, que a partir de ahí Jesús es Dios. Eso no es verdad. Jesús es Dios desde chiquito. Amén. Porque ahí en el pesebre, los que vinieron a adorarlo, lo adoraron como Dios. Simón dijo que ese era Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué era Dios? Porque Dios estaba ahora hecho carne. Dios se había metido en el pelo de carne. Aleluya. Digamos gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ahora la palabra está hecha carne. El pelo de Dios, en la terminología cristológica, escuche esto, podemos decir que la palabra llegó a ser sin dejar de ser. ¿Me copió ese pedacito? La palabra llegó a ser sin dejar de ser. Mejor dicho, la palabra asumió la naturaleza humana que no era, porque Dios no es humano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sin dejar su naturaleza divina. O sea, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Amén. Él llegó a ser lo que no era sin dejar de ser lo que es. ¿Me copió ese pedacito? Amén. Llegó a ser lo que no era. ¿Qué no era? Hombre. Sin dejar de ser lo que es. ¿Qué es? Espíritu. Dios es espíritu. Y eso fue lo que lo obligó a él a tomar forma. Gloria a Dios. Dios es espíritu. Y ese es un principio que no se nos debe olvidar. Eso indica que ese Dios espíritu tenía una urgente necesidad de darse a conocer. Y entonces ahora lo va a hacer por medio del pelo de carne llamado Jesús. Por eso dejamos claro esta mañana, Jesús es Dios manifestado en carne. Si en Jesús no está la manifestación de Dios en carne, Jesús es un hombre común y corriente. Pero Jesús es Dios porque Él decide tomar ese velo de carne y manifestarse en él. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Veamos entonces la etimología del velo. El verso 1 de Juan dice, en el principio era el verbo. Amén. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esa expresión en es una preposición de lugar o de tiempo. Principio indica comienzo. Y aquí es un caso dativo. O sea, no podemos decir que Dios comenzó a ser aquí. No. En el principio era el verbo. El principio, ¿dónde queda el principio? En el principio. Amén. En el principio. En alguna parte de la existencia, no del hombre, sino de Dios. Porque acuérdense que Dios no tiene ni padre, ni madre, ni hermanos. Dije Dios. Amén, amén. Y como nos dijo ahora rato que la Biblia decía que María había tenido más hijos.
Claro, esos serían hermanos de Jesús, no de Dios. Claro, lo que pasa es que usted dice, Dios te salve María. ¿Ya? Llena de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Sigan ustedes, por favor. ¿Oye lo que dijo el pastor asistente? Santa María, Madre de Dios. Eso es falso. Eso es falso. Amén. María no es Madre de Dios. Amén, amén. Porque si María es Madre de Dios, entonces Dios no es Dios. Así es, Porque amén. entonces María sería antes que Dios. Y antes que Dios no existe. Aleluya. Antes que hubiera cielo, Jesús Será era Dios. Dios. ¿Ok? Antes que hubiera cielo, Jesús era Dios. Él es antes Oh, las estrellas y los que todo. Antes, porque Él es Dios. Amén. En Él se origina todo. ¿Está claro eso? Amén. Entonces, por eso aquí es un caso dativo. No podemos poner un puntico en la historia de la existencia de Dios para decir, mira, a partir de aquí comienza Dios. No, Él siempre ha existido. Amén. Siempre ha estado, Él siempre ha sido. Así que no se puede ubicar un punto locativo porque tenemos la preexistencia de Dios. O sea, Dios siempre ha estado. Él nunca ha dejado de ser, Amén. ni nunca dejará de ser. Él es eterno. Él es desde la eternidad de allá Y hasta la eternidad. hasta la eternidad de allá. Aleluya. Y alguien escribió, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. O sea, el Dios que le estoy predicando esta mañana no se envejece. Amén. Dígale amén a eso. Amén. No se arruga, Amén. no se pone canoso, Amén. Amén. no le sale calva, porque Él es eterno. Amén. Él es eterno y es espíritu. Amén. Entonces no es verdad lo que dice la Santísima Trinidad, que en el cielo hay un viejito. Porque la Santísima Trinidad dice eso, que en el cielo hay un viejito que lo mira a usted por encima de los anteojos. Ustedes son los de Fontibón Central. A ver. Y entonces el pastor de turno dice, sí señor, nosotros somos los de Fontibón Central. Aquí venimos a ver. Y entonces el viejito dice, está bien, ahí con un bordoncito ahí. Está bien. Entren al gozo de su Señor. ¿Ustedes creen que el cielo tiene un Dios viejito? No. Si el cielo tiene un Dios viejito, yo me quedo. Con todo el respeto que el cielo me merece y que mi Dios me merece. Si el cielo tiene un Dios viejito, yo me quedo. Y no porque odie a los viejitos de esta iglesia saben que los quiero mucho. Amén. Pero es que uno, ¿para qué un Dios viejito? ¿Ah? No, mi Biblia dice que el cielo tiene un Dios lleno de gloria, de majestad, de poder, de señoría. Amén. ¿Qué dice su Biblia, no? Así que lo que podemos decir esta mañana es que el verbo no llega a ser, sino que el verbo existía, ya era. Era una realidad cuando comenzó la creación del universo. Porque todas las cosas por Él. Y sin Él nada. Así que la evolución es otra farsa. Amén. Claro, a mí me aterra que uno ve muchachos inteligentes, hombres inteligentes, sabios, con cabeza brillante, creyendo la evolución. O sea, para ellos es más fácil creer que un mico es su papá. Amén. Y claro, si el hombre cree que su padre es un animal, pues por eso el hombre se porta como un animal.
Y por eso maltrata a la esposa, y por eso maltrata a los hijos, y por eso no le importa matar al semejante, y por eso no le importa desgraciar a otro, y por eso no le importa la sociedad, porque él cree que su padre es un animal, y entonces se tiene que portar como un animal. Amén. Pero si yo creo que mi papá, que mi descendencia, que mi estirpe viene de un ser a quien Dios le puso sumo cuidado, y que ese ser es inteligente, Amén. que Dios le dio inteligencia, que Dios le dio capacidad de razonar, entonces yo tengo que portarme como tal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces cuando usted ve a un hombre por ahí portándose como cualquier guache, diga, ese sí debe ser hijo de un mono porque está portando. Anoche nomás, anoche íbamos con mi esposa ahí en el carro, y ahí en el cruce del portal de las Américas, ahí el semáforo estaba en rojo y yo tuve que parar ahí, y ahí hay un poste de cemento de la luz, y ahí había un borracho dándole besos a ese poste de cemento, lo tenía así abrazado. Y como el semáforo no cambiaba nada, mi esposa me dice, pero ¿qué le pasa a ese tipo? Y pues, ¿qué le pasa? Que está embrutecido. Él cree que tiene a la vieja percochada. Algún día despertará de su porquería, de su letargo, y le preguntará a la esposa, mija, ¿cómo le parecieron los besos que le di anoche? ¿Besos? ¿Cuáles besos? ¿Usted? Si ni siquiera llegó anoche a la casa. Pero si yo la tuve media hora abrazada dándole besos. Porque le voy a decir una cosa, vean, a la gente le da pena venir aquí a la iglesia. Sí. Que porque hace el oso, que porque Sí, qué dirá mi Señor. comadre, que porque qué dirá mi Así es, compadre, así qué es. irá a decir mi familia. Sí. Pero si hacen el oso por ahí en las borracheras. Sí, sí, Señor. Porque le voy a decir una cosa, no hay ser que haga mejor el oso que un borracho. Sí, así es. ¿Ok? Amén. Así que cuando usted se vaya a emborrachar, diga, me preparo para ser el oso de mi vida. No les miento, estaba ese señor anoche así, bien abrazado en ese poste dándole, tipo grande, moreno, así. Y dice, pero tan grande y tan bruto. Dándole besos a un poste de cemento. Porque está borracho. A nosotros Dios nos sacó de eso. Gloria Y a nos ha Dios. hecho inteligentes. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Porque la Biblia dice Aleluya. que el licor embrutece al hombre. Eso dice mi Biblia, después usted no lo ha leído. Sí, así es. A mí me dijo una viejita católica, que yo estaba evangelizando en un municipio y llevábamos un buen rato charlando y yo le decía, vea señora, es que la Biblia dice, y cuando ella ya no tenía como más argumentos, me dijo, lo que pasa es que su Biblia no es la verdadera, su Biblia es la que ustedes hicieron, la Biblia de los evangélicos, en cambio la Biblia católica, así es la verdad. Yo le dije, ¿usted la tiene? Me dijo, claro que sí. Le dije, tráigala. Yo le dejemos esta por aquí y présteme la suya. Y le empecé a leer lo que ya le había leído. Gloria a Dios. Y después de otro rato me dice, pastor, mi Biblia dice eso. Y yo, señora, mi Biblia dice eso, No la había leído. que no hay que adorar imágenes, que no hay que emborracharse, que no hay que adulterar, que no hay que pecar. Y entonces ella dice, ¡a mí me están estafando! Pues qué culpa. Mire, le voy a decir una cosa. Uno de los juramentos que un cura tiene que hacer antes de ponerse la sotana, escúchame, es nunca decirle la verdad al pueblo. Ayúdeme usted que está grandota con los niños ahí. ¿Escuchó lo que dije? Amén. Uno de los muchos juramentos que un señor sacerdote tiene que hacer antes de ponerse la sotana es nunca decirle la verdad al pueblo. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, amén, amén. El día que nosotros leímos la palabra, nos abrieron los ojos Amén. y salimos de la ignorancia y ahora somos libres. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Y los que
son viejitos aquí conmigo saben que hace años se prohibía leer la Biblia. Sí, amén. Un cura lo encontraba usted con la Biblia y decía, no, ¿qué hace? ¿Qué es ese libro? Eso usted, que lee la Biblia se vuelve loco. Y la gente tenía la concepción que uno leer la Biblia era correr el riesgo de irse para el manicomio. ¿Quién le había metido ese cuento a la gente? Los curas. Ahora son ellos los que están teniendo que recoger sus palabras y decirle a la gente, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Evangelista. ¿Ya? Pero yo le dije al cura de Nocaima, Cundinamarca, le dije, vamos a hacer una cosa, lo reto a lo siguiente. El próximo domingo citemos la gente al parque. Toda la gente de Nocaima citémosla al parque. Y usted se jala un sermón y yo me jalo otro. Pero eso sí, le decimos la verdad a la gente. Vamos a decirle la verdad a la gente. Porque la charla comenzó porque yo le dije, oiga padre, como él no me conocía, es que es el problema cuando uno lo conoce ahí. Él no sabía que yo era el pastor. Yo le dije, padre, es que mi abuela murió hace como 30 años. Entonces a ver si el domingo usted me le canta una visita para el eterno descanso de mi abuela. Sí, claro, hijo mío, claro, sí, claro. Usted pase a la casa coral, pague los 30.000 pesos que vale. Y eso hace como 20 años, 30.000. Pase ahí y le cantamos la misa. Entonces cuando él me dice así, yo le digo, doctor, mucho gusto, yo soy el pastor de la iglesia pentecostal. Entonces yo le digo, ¿por qué no le decimos la verdad a la gente? Hable bajito, que nos están escuchando. Que la gente necesita que le digamos la verdad. Amén, amén. Citémonos el domingo al parque Gloria a Dios. y les decimos la verdad. Él dijo, usted sabe que yo no puedo hacer eso. Si yo lo hago me quedo sin empleo. Sí, Señor. Sí, pero yo consigo. Usted queda sin empleo, pues yo consigo, porque es que, hermano, a la gente hay que decirle la verdad. Sí, amén, amén. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Gloria a Dios. Yo lo que estoy haciendo es decirle la verdad. Usted se verá si se va bravo o si la Sí, cree. así es, amén. Pero yo quedo satisfecho con que le dije, La verdad. Amén. no mi verdad, sino la verdad De Dios. de Dios, que es lo que le estoy predicando. Amén. Ok, verso 2, estamos en Juan 1. Dios era desde el principio. Amén. Amén. No, Dios no era. Dios siempre ha sido. Dios es. Dios es. Desde el principio. Amén. Y nada de lo que hay ha existido antes de él. Amén. Amén. Aquí podemos entonces hacer un paréntesis para decir que la carne de Jesús, amén, no es eterna. Porque la Trinidad, otro error de la Trinidad, es que dicen que el Hijo es eterno. Escuche la palabra hijo. Dije, hijo. Yo le pregunto, un amigo, voy a hablar con un amigo que sea padre y que sea papá. Porque yo creo que si digo padre, usted cree que es que da misa, no, papá, que sea papá. ¿Ninguno? Ok, allá el caballero, usted es padre, tiene hijos. Yo le pregunto, ¿cuál hijo suyo nació primero que usted? Ninguno. Si hubiese nacido primero que usted, usted no sería papá de él. A menos que por alguna circunstancia de la vida usted lo haya adoptado. ¿Cierto? Pero para ser padre es porque yo tengo hijos que por lógica son menores. Entonces, el hijo no es eterno. Ese muchacho que se llamó Jesús, que nació en Belén de Judea, no es eterno. Error garrafal de la Trinidad. Porque si es hijo, la palabra hijo indica entonces un comienzo. Llegó a ser. Tuvo que ser engendrado. Hubo un momento de alumbramiento. Hubo un momento de vida. Por eso se llama hijo. Amén. Así que el hijo no es eterno. El hijo es la razón de Dios. El pensamiento plano de Dios. El propósito claro de Dios de manifestarse a los hombres. Amén.
Entonces Dios dijo, bueno, ¿y cómo me les manifiesto si yo soy espíritu? ¿Cómo hago? No, pues la única es hacerme como ellos. Entonces Dios se hizo carne. Dije, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa manifestación en carne se llama Jesús. Así que la manifestación en carne llamada Jesús no es eterno. Él fue engendrado, tuvo un comienzo. Recordemos la frase, yo te engendré hoy. Mire que ahí está implícita la palabra tiempo. Salmo capítulo 2. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí hay partícula del tiempo. Eso indica un comienzo. Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios. Pero el Hijo sí tiene un comienzo y sí tiene un fin. Es más, llegará el momento en que el Hijo ya no existirá. No estará. Porque el Hijo tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito del Hijo? Salvar. Una vez que se salve el último condenado. ¿Oyó lo que dije, condenado? Una vez que se salve el último condenado. Amén. Entonces el Hijo mismo entregará su chaleco y volverá a hacer lo que Él siempre ha sido. Amén. Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Aleluya. Verso 3. El verso 3 tiene una proposición porque denota por Él o a través de Él. Aquí pudiéramos hablar entonces de un medio, de una forma que Dios usó para darse a conocer. No hubo otro medio ni tampoco nadie que lo pudiera hacer. Pero también nos marca que una gran diferencia entre ser y llegar a ser. Amén. Dios no llegó a ser. Dios simplemente es. Dígale amén a eso. Amén. Él es absoluto. Él existe por sí solo. Pero el Hijo sí llegó a ser. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Verso 4. En Él se genera todo y está todo. El verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres en dos tiempos. Por una parte es la que da iluminación del intelecto y por otra da iluminación del alma. Escúcheme lo que viene. El primero da entendimiento, pero lo segundo da salvación. ¿Escuchó eso? Amén. Lo primero es entendimiento, pero lo segundo da salvación. La iluminación es la que me permite a mí entender lo que me están explicando. Ahora sí, no son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Lo que pasa es que Dios es espíritu. Amén. Y Dios se hizo carne. Amén, amén. Pero Él es el mismo Padre, Él es el Sí, mismo amén, Hijo, amén, Él es el gloria a mismo Dios. Espíritu. Es un Gloria a ser Dios. eterno manifestado de tres formas diferentes. Eso se llama iluminación. Pero lo segundo es revelación y se da en el alma y eso nos garantiza salvación. Que todo aquel que confesare que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que Dios le resucitó de los muertos será salvo. Amén. Dígale amén a eso. Amén. En el verso 5 la luz tiene aquí el tiempo de verdad. Amén. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Tiene la connotación de verdad. El mundo estaba sumido en las más densas tinieblas de oscurantismo religioso. Acuérdense que vimos por allá en uno de los comienzos de este mes, en uno de los temas del comienzo, que cuando Jesús vino a la tierra, escúchame, cuando Dios se manifestó a la tierra, cuando Dios se manifestó a los hombres, habían 1000 iglesias, 1000 religiones, 1000 denominaciones religiosas, pero ninguna era la iglesia del Señor. Amén. Amén, amén.
¿Ok? Ninguna de ellas. Ya estaban los gnósticos, y ya estaba el catolicismo, y ya estaban los adventistas, pero no eran. ¿Y cómo lo comprueba, pastor? Claro, Jesús dijo: yo vine a fundar mi iglesia, a establecer mi iglesia. Gloria a La Dios, mía, la mía. gloria a Dios, Esa es la del amén. pueblo, esa es la de los hombres, esa es la de las religiones. Yo vengo a establecer mi iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que esa luz tiene la connotación de verdad. El mundo estaba sumido en religión, pero vino la luz. Amén. Para sacar a los hombres de esa confusión de oscurantismo y de religión. Verso 9, la verdad, la única luz que alumbra a todo hombre. Pero ese a todo hombre no indica en montonera, no quiere decir, porque aquí viene un problemita que tenemos nosotros los pentecostales con los demás religiosos, trinitarios, adventistas, dualistas, regimistas. Y es que ellos dicen: vean, lo que pasa es que ustedes tienen un problema, y es que ustedes son los únicos que se creen salvos. ¿Y usted cree que eso es un problema? Eso no es un problema, el problema lo tiene usted. Nosotros no. O sea, ¿por qué nosotros nos creemos salvos? Pues porque estamos en el verdadero. O sea, el problema no es nuestro. O sea, Dios no alumbra al hombre en montonera. O sea, que todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por el contrario, cuando usted ve el juicio, usted ve que el Señor le dice: bueno, ustedes malditos de mi Padre. Y ellos dicen: pero Señor, venga. Y ahí está Enrique Gómez. Amén. Y ahí está César Castellano. Amén. Y ahí está Benedicto XVI. Sí, Señor, amén. Venga, Señor, pero luego, en tu nombre no echamos fuera demonios. Venga, Señor, pero luego en tu nombre no sanamos enfermos. Venga, Señor, pero luego en tu nombre no predicamos la Biblia. Venga, Señor, pero en tu nombre, pero luego en tu nombre. Y él dice: Apartaos de mí, nunca os conocí. si a ustedes no los conozco. Hacedores de maldad. Porque la cosa no es invocar el nombre. No, Señor. El domingo pasábamos, decíamos, lo triste para el trinitarismo es que todo lo hacen en el nombre de Jesús. Todo. Pero cuando se van a bautizar, el nombre de Jesús no les sirve. Y por eso el Señor no los conoce. Amén. Amén. Por eso usted ve que la esposa siempre habla con propiedad. Habla de él. Y cuando ella habla de él, ¿está hablando de quién? De su esposo. Nosotros hablamos de él, de Jesucristo, porque nos sentimos su amada. Y él Aleluya. habla de nosotros como su cuerpo, porque él sabe que lo hemos aceptado como Gloria a Dios, nuestro amén. Salvador. Y entonces de ese cuerpo, Cristo es la cabeza. Aleluya. El cuerpo de Cristo no es un fenómeno, él no tiene tres cabezas. Porque si tiene tres dioses, tiene que tener tres cabezas: la cabeza del Padre, la cabeza del Hijo y la cabeza del Espíritu Santo. Entonces es un cuerpo fenómeno. No, mi Biblia dice que esta iglesia tiene una cabeza. Amén. Una cabeza. Gloria a Dios. Y no es Argentina. No es Argentina. ¿Ok? ¿Va quedando claro hasta ahí? Amén. ¿Nos está quedando claro hasta ahí? Gloria a Dios, ¿O amén. tenemos dudas? Si tenemos dudas, podemos aclararlas. ¿Dónde vamos? Entonces, no alumbra a todos los hombres en montonera. No. Sino individualmente a cada uno Dios lo ilumina, se le revela, así como a Pablo. Amén. Pablo iba con más gente. Iba a matar pentecostales. Pero vino la iluminación del cielo y fue expresamente ¿para quién? Para Pablo. Por eso Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Eso lo vimos esta mañana. Esa expresión Señor tiene que ver con el Antiguo Testamento, que era lo que Pablo conocía. Pablo conocía al Señor Jehová. Entonces se pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús. Y yo pregunto: ¿a quién perseguía Pablo? A Jesús. Perseguía a la iglesia.
Acabé de decir que esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Así que quien se mete con esta iglesia se mete con Cristo. Sí, amén, amén. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Cuando habla de mundo, lo está haciendo entonces con ese mundo que puede y está obligado. Escúcheme. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Está hablando no del cosmos, sino que está hablando de ese mundo que está obligado a dar una respuesta. El mundo de los hombres. Usted y yo somos los que estamos obligados a dar una respuesta a la voz de Dios, al llamado de Dios. Por eso la Biblia no dice, dame burro su corazón, sino dame, hijo mío, su corazón. Dios habla al hombre, porque Dios se quiere reconciliar con el hombre. La creación será reconciliada cuando la manifestación de los hijos de Dios se dé. Ahí la creación será reconciliada. Amén. Pero con el hombre se quiere reconciliar Dios ya, esta mañana si quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Verso 10, de antemano se dice que el mundo no le quiso reconocer, aunque estaba entre ellos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo quiso reconocer. Así que lo triste para el mundo entonces es que su creador, escuche eso, su creador, su Dios estaba entre ellos y ellos no se dieron cuenta. Jesús, Dios manifestado en carne, comió con la gente. Imagínense, grafiquemos solamente una escena. Jesús en la casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, comiendo con ellos ahí. Ese señor que estaba comiendo ahí frijoles con garra era Dios manifestado en carne. Piense por un momento, si usted trajo la imaginación, ¿qué haría usted? ¿Qué serviría usted? ¿Cuál sería la actitud suya si usted supiera que Dios manifestado en carne se va a sentar a su mesa esta mañana a almorzar con usted? ¿Usted qué haría? ¿Qué no haría usted? Pero la gente creía que, por eso la gente dice, vea, miren, come con los borrachos, vea, comes, comilón, dragones, señor que dice que es Dios, que es el Hijo de Dios, qué dragones, y además ni siquiera se da cuenta que Simón es leproso, y uno no podía entrar a la casa de un leproso porque quedaba inmundo. Y además llegó una señora que tenía mala reputación y le daba besos en los pies. Sí, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Pero ese señor que estaba ahí es Dios que conoce todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ya nos vamos. Amén. Verso 11. Dos tiempos. El primero indica cumplimiento de su propósito. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El primer tiempo de este versículo indica un cumplimiento del propósito de Dios. El segundo indica llegar donde, estar en y morar con. ¿Dónde llegó? A los suyos, a su pueblo. ¿Dónde estuvo? Con los suyos. ¿Dónde moró? Esta mañana hablamos de que Dios se tabernaculizó. Eso significa una morada real, pero pasajera. O sea, Dios no se quedó en la tierra siendo hombre. Él subió otra vez. Amén. Pero los suyos no le recibieron, no le reconocieron, no lo conocieron. De lo contrario, dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque ese que estaba entre ellos era Dios. Amén. No lo hubieran matado, lo hubiesen retenido y le hubiesen dicho, como dijo Pedro en el monte de la transfiguración: quédate aquí con nosotros, te voy a hacer un apartamento bonito para que te quedes aquí con nosotros. Aleluya, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, pero quédese con nosotros. Ojalá hubiera un corazón esta mañana. Aleluya, aleluya. Ojalá hubiese un corazón esta mañana. Gloria a Dios.
Ojalá hubiese una mente esta mañana que diga, Señor, yo lo había entendido así, pero ahora te quiero invitar para que definitivamente, tal vez no sea tarde, para que te quedes con nosotros. Te quedes en mi corazón, para que vivas en mi vida, para que vivas en mi corazón, para que vivas en mi mente, para que vayas a mi casa y seas el huésped principal de mi familia. Aleluya, amén, amén. ¿Sabe por qué los hogares están desbaratados? ¿Por qué los hijos no sirven para nada? ¿Y por qué los puentes se están llenando de juventudes? ¿Por qué las alcantarillas tienen tanto muchacho? Porque los hogares no tienen a Cristo en su seno. Pero si usted llevara a Cristo a su hogar esta mañana, no un Cristo de lata, no un Cristo de papel, no un Cristo de alcanfor, sino al Cristo Amén. resucitado. Gloria a Dios. Si usted lo llevara a su casa esta mañana, Dios, como dicen en el alcohol católico, Dios le podría hacer el milagrito de ayudarle con su hogar, de ayudarle con su esposa, con su esposo. Es un borracho empedernido que no hay quincena que le alcance. Dios se lo puede transformar. Dios se lo puede. Amén, amén. Porque el Evangelio y la razón de la manifestación de Dios en carne es para eso, para que el hombre sea cambiado. Quitaré ese corazón duro de piedra y colocaré un corazón de carne. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está conmigo? Amén. El verbo hecho carne. Habitó entre nosotros. Pero le tengo una buena noticia, él sí se fue. La Biblia dice, capítulo 1 de los Hechos, que estaba ahí Jesús hablando ahí con los discípulos, charlando ahí, contándoles ahí, diciéndoles ahí, y de pronto Jesús prendió motores y empezó a subir. Sí, Señor. Y los discípulos se quedaron viendo lo que iba, hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Pero cuando ellos estaban así como desanimados y ahora se fue, y ¿cómo era la cosa? Aparecieron unos ángeles que dijeron, ¿por qué está ahí mirando así de esa manera al cielo? No se desanimen, así como le habéis visto ir. Vendrá. Aleluya. Así mismo vendrá. Sí, amén. Gloria a Dios. ¡Es bueno otra vez! ¡Es bueno otra vez! ¿Y sabe qué viene? A llevar una iglesia, a llevar un pueblo, a llevar una multitud que ha creído que Él es Dios manifestado en carne y que solo en su nombre hay salvación. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. ¿Habrá usted entendido algo esta mañana? Yo quiero orar por un amigo que haya entendido que Dios se nos manifestó, que Dios se nos desveló, que Dios se nos reveló, que Dios estuvo entre nosotros y está entre nosotros. Ahora alguien que quiera experimentar la gracia y la misericordia de Dios, alguien que se quiera salir de la ignorancia religiosa, tanto tiempo que te han engañado, con tanta tontería y con tanta superstición que te han engañado, hoy Dios te ha alumbrado los ojos del entendimiento. Amén. Yo quiero orar por un amigo. Yo quiero orar por un amigo. Dios lo bendiga, por favor. Queremos orar por usted. No importa si ya pasó 20 veces, no importa. Siga recibiendo revelación. Jesús está aquí. Y Él es el que da revelación. Él es el que da conocimiento. Él es el que da entendimiento. Él es el que toca corazones. Él es el que alumbra los ojos. Él es el que aclara las mentes. Él es el que cambia los pensamientos. Venga, por favor, en el nombre de Jesús. Venga. Crea que Jesucristo es Dios para salvación. Que Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo. Que Jesucristo salva. Que Jesucristo transforma. Que Jesucristo sana. Venga, alguien más debe venir. Véngase, por favor. Véngase. Alguien dirá, yo estoy muy joven para hacerlo. Y otro dirá, yo estoy muy viejo para hacerlo. El Evangelio es para todos. La revelación es para todos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir? Venga, por favor. Queremos orar por usted. Esta oración no lo convierte en evangélico, ni siquiera en pentecostal, pero sí lo puede favorecer en su vida, en su alma, en su salud. Sí lo puede favorecer en su salvación.
Esta oración le puede dar revelación, le puede favorecer en su negocio, le puede favorecer en su hogar, en esos problemas que te están pasando, que no has querido, que no has podido, que ni la medicina ni la psicología te ha podido ayudar. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús, el autor y consumador de la fe. Por favor, ayúdenme a orar, iglesia. Hay alguien que está librando una batalla. Hay alguien que está librando allá una guerra, que quisiera pero que no puede, que se siente anclado allá en su silla. Vamos a invocar el nombre de Jesús para que ese que quiere venga. Venga en el nombre de Jesús. Queremos orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor Jesús de Nazaret. Aquí estamos, Señor Jesús. Hemos hecho la exposición de tu palabra, Dios. Hemos hecho, Señor Jesús, la predicación de tu evangelio. Hemos anunciado tu mensaje. Hemos anunciado las buenas nuevas de salvación. Hemos aclarado tu manifestación, tu revelación. Hemos dicho, Señor, lo que tú nos enseñas que prediquemos. Ahora, Señor, la obra tú la harás, Padre Santo. Tú confirmarás tu obra. Tú convencerás de justicia, de pecado y de juicio. Tú, Señor, revelarás tu gran verdad. Tú conmoverás y tocarás los corazones, Señor, pero a estos que han venido, a estos que han obedecido, Señor, tu invitación, yo te ruego que con ellos tengas un trato especial, que con ellos, Señor, tú sigas haciendo esa obra de revelación, esa obra salvadora, esa obra, Señor Jesús, que solo tú sabes hacer. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria, toda la honra, Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Siéntese por favor 2 minuticos. Amén. Quisiera no cerrar sin dar la oportunidad. Hay un micrófono ahí abierto. Si alguien quisiera preguntar, saber o aportar algo, especialmente de los amigos que están con nosotros y que muy reverentemente nos han escuchado, yo quisiera dar 2 minutitos para que usted se exprese, para que usted se manifieste, para que usted diga si tiene algo que aportarnos, algo que decirnos, que preguntarnos. Entonces el micrófono está abierto. ¿Alguien? Señora, siga. Gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Aleluya. Jesús está aquí todavía. Amén. Ayúdenle ahí con el micrófono, hermano. Buenos días para todos mis hermanos. Dios la bendiga. Hoy estoy muy gozosa de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra. Y pues anoche no vine, quería venir, pero pues me metí en la intimidad con Dios para que me mostrara. Mi hermano me inquieta, quería que yo viniera anoche, pero le dije que iba a leer más para que el Señor me revelara hoy la verdad. Y que quería que fuera la verdad de Él, no la del pastor y no la de la iglesia. Y mientras el pastor pues veía hoy, pues compartía, yo le dije al Señor que me mostrara su verdad aquí en el templo, y me mostraba algo que me dejaba impresionada y me quitaba esa venda que tenía en cuanto pues que no le creía, que o sea, cuando compartían yo ya les había hablado de las hermanas que son amigas mías y me querían pues mostrar, pero Él me mostraba hoy un pasaje muy bonito que quería compartir con ustedes. Y sé que la otra vez compartí, yo creo que sí, me recuerdan que estuve muy inquieta en hacer preguntas, y me dio Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, y entendí que Él es el Jesús que quería que yo hoy entendiera.
que lo que ustedes ya entendían y yo no quería entender. Entonces estoy muy gozosa porque... Bienvenida al grupo de los salvos. Amén, gloria a Dios. Que si confesáis con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La gloria es para mi Señor y Rey. Aleluya. Y lo que les he venido diciendo, si ella sola se salvara este mes valió la pena. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora le tenemos que repetir lo que le dijimos a los 8 días. Una cosa le falta. Levántate y bautízate. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien nos quiere decir algo más? ¿Alguien nos quiere decir algo más? ¿Otro amigo nos quiere decir algo más? Gloria a Dios. Aleluya. De esta manera entonces estamos llegando al final de este día. El martes volveremos a estar aquí a las 7 de la noche. El jueves otra vez a las 7 de la noche. El viernes comienza el fin de semana de parranda. Viernes a las 7 de la noche con los clarines del Rey, con palabra de Dios. Amén. Y vamos hasta el día 1 de diciembre. No se le olvide, a partir del martes la pila va a estar llena. Si alguien entiende lo que ella está entendiendo, con pantalones y todo lo bautizó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con pantalones y todo, lo bautizamos que el Señor después se los quitará. Aleluya. Amén. Nosotros no nos vamos a meter. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bendiciones, Dios les bendiga a todos.